Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, qué privilegio poder estar hoy aquí acompañándoles en este lugar y más privilegio aún sirviendo al Señor por medio de la predicación de la palabra de Dios. Mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Primera a los Tesalonicenses. Vamos a estar leyendo el capítulo 1, versículos 6 al 10. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Leo yo el versículo 6, ustedes leen el versículo 7 y seguimos así hasta terminar en el verso 10. Dice así la palabra del Señor: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado. Gracias por este tiempo que nos permites para estudiar tu palabra, para aprender de ella, Señor. Gracias porque por medio de ella es que edificas tu iglesia. En este momento queremos pedirte que seas tú guiando, Señor, tomando el control de cada uno de nosotros. Permite que podamos aprender, que podamos, Señor, aplicar en nuestra vida lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Quita cualquier cosa que pueda ser obstáculo para aprender, cualquier cosa que pueda ser obstáculo, Señor, para que tu palabra llegue a nuestros corazones. En Cristo, amén. Hay una película llamada Juego de Honor, basada en hechos reales, donde un entrenador lo contratan para una escuela y en esa escuela hay un equipo de básquet. Resulta que ese equipo de básquet, los jugadores eran muy buenos, pero eran indisciplinados en la cancha, eran indisciplinados en la escuela, sus notas eran malas también, tenían malas notas allí en su escuela. Y cuando llega ese entrenador, este nuevo líder para el equipo, toma una decisión y les entrega una carta a cada uno y les dice: si ustedes quieren hacer parte del equipo, deben mantener un promedio por encima de 2.7 para pertenecer aquí, para poder seguir jugando. Debían mantener un promedio, aparte debían asistir a todos los entrenamientos, debían tener puntualidad, y empezó a darle una serie de pautas, una serie de normas. Resulta que muchos se salieron, otros se burlaron de él, pero igual hubo varios también que firmaron este compromiso. Y en lo que avanzaba el tiempo, el equipo fue mejorando, fue creciendo al punto de llegar a partidos importantes, ya de eliminatorias. Cuando llegan a estos partidos y el entrenador va a buscar las notas de ellos, todos estaban por debajo del promedio. Los mejores jugadores estaban por debajo del promedio. Este líder tomó una decisión con firmeza: cumplir y ser ejemplo en responsabilidad y cumplimiento, diciendo: podemos perder el partido, puede pasar lo que sea, pero los que están mal, los que están incumpliendo, no juegan. Y efectivamente eso pasó. No pudieron jugar, el partido lo perdieron, fue señalado, fue acusado, quizás lo tomaron por tonto, pero eso sirvió para que los jugadores que venían entrando al equipo, para que los jugadores que estaban haciendo las cosas bien se motivaran, y más adelante el equipo fue el mejor equipo de todas las escuelas, ganó torneos, ganaron campeonatos, todo gracias a ese buen ejemplo que dio el líder. Tanto así
que estos estudiantes no solo fueron un gran equipo de básquet, sino que muchos de ellos consiguieron becas para seguir estudiando en las universidades. Y eso nos lleva a pensar en lo importante que es un buen líder. Cuando hay un líder que es ejemplar, cuando hay un líder que es modelo en lo que hace, se forman nuevas personas siguiendo el ejemplo de ese modelo. Y este pasaje nos lleva a pensar en eso también. Pablo, cuando nos relata este pasaje, nos lleva a pensar en un liderazgo ejemplar, un liderazgo espiritual que es modelo, y en este caso modelo en la predicación de la palabra de Dios. El liderazgo espiritual modela la predicación de la palabra de Dios. Es un deber de los líderes ser ejemplo, es un deber de los líderes ser modelo en la predicación de la palabra de Dios. Cuando pensamos en líderes, muchas veces pensamos, bueno, solo en los ancianos, solo en los pastores, pero la mayoría de los que estamos acá cumplimos un liderazgo en algunos lugares. Ejemplo, los que son padres de familia son líderes de un hogar, ¿cierto? Los que hacen parte de una célula y son los líderes, los que coordinan esa célula, pues también deben ser ejemplo. Y en cada grupo que pertenezcamos, puede que tengamos esa oportunidad de ser ejemplo. Y en este caso, como miembros de una iglesia, debemos ser ejemplo en la predicación de la palabra de Dios. Y vamos a ver esa importancia entonces de un liderazgo modelo en la predicación de la palabra de Dios. Y el verso 6 nos muestra esa importancia. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Cuando dice vinisteis a ser imitadores, nos lleva a pensar en la idea de alguien que empezó a hacer completamente, ¿sí? Algo que llegó a hacer, ya cumplió a totalidad lo que necesitaba hacer, y en este caso es imitadores. Cuando hablamos entonces de imitadores, es alguien que copia, alguien que replica, alguien que está imitando el comportamiento de otro. Y en este caso Pablo dice, y vosotros llegasteis a ser imitadores de nosotros. Es decir, ese ejemplo que Pablo estaba dando, estas personas, estos oyentes, receptores de la palabra de Dios, lo estaban imitando, y por eso es importante ser buenos ejemplos. ¿Se imaginan ustedes donde Pablo hubiese sido un mal ejemplo? ¿Qué imitadores iban a ver? ¿O qué estarían imitando? Pero por eso entonces el líder necesita ser un buen ejemplo. Y vamos a ver entonces cómo ser un buen ejemplo en la predicación de la palabra de Dios. Y en primer lugar quiero que veamos que para ser un buen ejemplo, un líder ejemplar en la predicación de la palabra debe modelar la predicación de la palabra de Dios incondicionalmente, de manera incondicional. Y eso lo encontramos allí mismo en el verso 6, cuando nos dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, ¿y de quién más? Y del Señor. No solamente imitaron a Pablo, sino que también imitaron al Señor. ¿Y qué ejemplo dejó Cristo en la predicación de la palabra? Cristo, quien estaba siendo perseguido, era buscado para agarrarlo, meterlo preso, asesinarlo. Y aún así, ¿él qué hacía? Seguía predicando, seguía de ciudad en ciudad, caminando, predicando y compartiendo la palabra de Dios. Y por eso dicen, imitadores de nosotros como del Señor. Pablo también vivió algo similar. Y él no se escondió ante esos peligros. El Señor no se escondió ante los peligros, ante las amenazas, ante todas estas cosas que iban a atentar contra su vida. El Señor no se escondió. Y otra manera que demuestra lo incondicional del Señor al predicar la palabra es que Él no se quedó quieto en un solo lugar predicando. Vemos que Él iba a sinagogas, iba a montes, en barcas y en diferentes lugares. Él estuvo predicando la palabra del Señor. Era algo incondicional, no importaba qué lugar, no importaba qué circunstancia, no importaba lo que estuviera pasando a su alrededor, cumplía con la predicación de la palabra. Y esto fue lo que imitaron las personas, la iglesia en Tesalónica. Ese ejemplo que dejó Cristo, ese ejemplo que dejó Pablo. Y hermanos, aquí nos queda a nosotros para pensar como líderes,
o como miembros de una congregación, ¿qué excusas le estamos poniendo al Señor para compartir la palabra? Y siendo un líder, ¿qué excusas estoy poniendo para compartir la palabra de Dios? Si a eso fuimos llamados, si ese es el llamado que Dios nos ha hecho, ¿por qué estoy poniendo excusas? No, es que si yo le comparto a esa persona, se enoja conmigo y puedo perder el trabajo, puedo perder una amistad, quizás pueda llegar a perder un familiar y nos quedamos allí poniendo excusas y entonces ya dejamos de compartir el evangelio incondicionalmente, sino que pasamos a ser predicadores condicionales. Bueno, yo predico si la persona está dispuesta a oír. Yo predico si es un barrio que no sea tan peligroso. Yo predico sí, y ahí empiezan las condiciones y empezamos a ponerle condiciones y trabas a la predicación, condiciones y trabas al cumplir nuestra misión. Y nos quedamos allí estancados y dejamos de hacer esa obra. Otra manera en la que vemos que se modela la predicación incondicionalmente es que ellos la modelaron, Pablo fue modelo de compartir la palabra de Dios en medio de tribulación. Dice el mismo versículo 6, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Cuando habla esta palabra tribulación es presión, es estar acosado. Y la iglesia en Tesalónica, se encontraba en este lugar, en esta ciudad, una ciudad que era importante para el comercio. Por lo tanto, llegaba gente de toda cultura, gente de toda clase social, gente de diferentes religiones. Y eso era lo que convergía aquí en Tesalónica. Entonces, para un creyente era difícil estar centrado en la palabra de Dios o compartir la palabra de Dios cuando alrededor lo que había era diferentes cantidades de ídolos. Aparte, debía rendírsele culto también al rey. Y a los cristianos se les tachaba, a los que seguían a Cristo se les tachaba de ser desobedientes al rey porque no le rendían culto, se les tachaba de revoltosos y por eso habla de gran tribulación. Ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban siendo señalados y todas esas cosas que nosotros podemos pensar que nos pueden pasar a nosotros si compartimos la palabra, las estaban viviendo ellos. Peleas en la familia, amigos que los dejaban, quizás pérdida de ciertas relaciones comerciales importantes, pero Pablo aún así fue y predicó la palabra de Dios. Dice que ellos recibieron la palabra del Señor en gran tribulación. Es decir, Pablo no le puso excusa al rechazo, Pablo no le puso excusa a la predicación en medio del dolor, en medio de la presión social, no le puso ninguna excusa. Y vuelvo y hago la pregunta, ¿qué excusas estamos poniendo nosotros? ¿Qué nos duele perder por compartir la palabra del Señor? Porque si entendemos, si estamos convencidos de que estamos cumpliendo la tarea con el Señor, nada de lo que perdamos va a ser comparado con lo que estamos ganando al obedecer al Señor. Y esto me hace recordar, tengo un amigo, hace un poco compartía con los de la célula esta historia. Tengo un amigo que cuando lo conocí en la universidad era ateo. Y cuando él supo que yo era cristiano, siguió la amistad, pero igual rechazaba esa parte. Cuando yo iba a hablar de eso, rechazaba esa parte. Estando en el instituto, ya cursando mi segundo año, yo no le había dicho a él que yo era cristiano. No le había dicho a él que me había ido ya al instituto a estudiar para ser pastor. Ya sabía que era cristiano, pero no le había dicho. A pesar de que casi todos los días nos mandábamos un mensaje. A pesar de que casi todos los días tenía contacto con él, yo no era capaz de decirle. Y no era capaz de decirle que yo era cristiano. Hasta que un día él estaba viviendo en Medellín, quedé de verme con él, le oré al Señor y le pedí que me diera las fuerzas para hablar con él, para decirle esto es lo que yo escogí, esto es lo que yo estoy haciendo porque el Señor me lo permitió, porque el Señor puso ese deseo en mí. Y qué nervios, qué miedo perder esa amistad, que yo fuera a decirle eso y él se fuera a burlar de mí. Y me atemorizó. Pero ese día me eché un folleto de los que había en la iglesia allá en Itagüí y salí al parque donde me iba a encontrar con él.
Estando sentado hablando con él, llegó el momento de la pregunta: ¿y usted qué está haciendo ahora? ¿A qué se dedica? Ya había orado al Señor, ya había tomado el valor y le dije, bueno, yo dejé de trabajar por dedicarme a prepararme para servir al Señor de tiempo completo y me estoy preparando para ser pastor. La respuesta que me tuvo, 2 años con la carga emocional de que yo no le he dicho a él, no he sido capaz. Estoy incumpliendo eso que el Señor me ha dicho de compartirle a todos con él y no he sido capaz con él. El Señor obró de una manera tal que el muchacho se alegró, le dio alegría que yo estuviera haciendo esto, me recibió el folleto y cuando empezó a hablar conmigo de las cosas de él, me dijo, gracias a Dios voy a ser papá, gracias a Dios esta niña está creciendo. Y eso que yo esperaba que me iba a pasar, el Señor obró para que, por el contrario, llegase más fácil la palabra de Dios a este muchacho. Y muchas veces nosotros mismos somos los que ponemos las barreras a la predicación de la palabra. Nosotros mismos somos los que bloqueamos, cuando puede que Dios esté obrando en esas personas, en esos lugares donde nosotros no hemos querido ir, donde nosotros no hemos querido llegar. Esa predicación de la palabra, hermanos, tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios obra de manera milagrosa, y lo vemos aquí cuando dice Pablo que recibieron la palabra en medio de gran tribulación y que lo hicieron con gozo del Espíritu Santo. Es decir, ese recibir la palabra de Dios, el Espíritu Santo obró en ellos para que sintieran gozo, para que sintieran alegría en medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio de la afrenta, en medio del rechazo. Ellos sintieron gozo. Y me llamaba la atención esta palabra gozo, porque presenta la idea no solo de estar alegre, sino de estar alegre y en calma. Es decir, a estas personas no les importó lo que estuviera pasando a su alrededor. Ellos estaban tranquilos, sintiendo esa alegría y ese gozo que el Espíritu Santo les estaba dando. Y eso es lo que compartimos nosotros. Esa es la obra que puede hacer la palabra de Dios, el Espíritu Santo, en la vida de otros cuando nosotros les compartimos la palabra. Y les estamos negando a otros la oportunidad de sentir el gozo del Señor, de sentir ese gozo que la palabra de Dios trae a nuestras vidas. Mis hermanos, la predicación de la palabra de Dios por un líder ejemplar llega a causar impacto y a influir en la vida del oyente. Dice el versículo 7, que ellos recibieron la palabra de Dios, que se hicieron imitadores, y dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Influyó tanto la obra o el trabajo que hizo Pablo en ellos, que ellos creyeron y solo ese acto de creer que ellos hicieron, ese acto de recibir la palabra de Dios, ya impactó la vida de los que estaban en otros lugares, ya impactó la vida de los que estaban en Macedonia y Acaya. Mis hermanos, un líder modelo en la predicación de la palabra es el que no impone excusas para compartirla. Si usted es un líder en la iglesia, un líder espiritual, y está dudando de compartir la palabra de Dios, si usted es un líder espiritual y no está compartiendo la palabra de Dios, déjeme decirle que está siendo un mal ejemplo para los demás hermanos. Y lo que usted está influyendo son malas prácticas en otros creyentes. Porque si el líder no lo hace, ¿qué lo voy a hacer yo? Y eso es lo que va a sonar en la iglesia. Si los que deben hacerlo no lo hacen, mucho menos lo voy a hacer yo. Entonces, mis hermanos, un líder modelo en la predicación de la palabra es el que no impone excusas para compartirla. También podemos ver que un líder espiritual debe ser modelo en la predicación de la palabra, un modelo incansable. Vimos que es un modelo predicando la palabra incondicionalmente, y ahora vamos a ver que debe predicar la palabra incansablemente. Vamos al versículo 8. Y algún hermano que desee leerlo lo puede hacer con fuerte voz. Versículo 8.
Amén. Un modelo incansable. Y cuando hablamos de alguien incansable, es alguien que siempre tiene más para dar, ¿cierto? Que por más que ya haya trabajado, sigue trabajando. Y si ya terminó esa otra cosa, busca la manera de hacerlo nuevamente, ¿cierto? Alguien que no se cansa. Y eso lo vemos. Ya estos hermanos siguieron el ejemplo de Pablo, crecieron, se formaron y empezaron ellos a actuar a la manera en la que Pablo estaba actuando. Y lo hicieron incansablemente con iniciativa propia. Inicia diciendo el pasaje que leyó aquí la hermana. Dice, porque partiendo de vosotros. Es decir, de ellos nació que esto que recibieron saliera. De ellos, en ellos se generó esas ganas de que lo que estaban recibiendo también saliera. Porque partiendo de vosotros, es decir, de ellos nació todo esto. ¿Pero por qué? Porque estaban siguiendo el ejemplo de ese buen líder que habían tenido. Estaban siguiendo ese ejemplo que les había dado Pablo. Y sigue diciendo, partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra de Dios. Esa palabra divulgada me llamó la atención porque es la idea de sacar, es la idea de llevar fuera, desde un lugar, llevarlo fuera hacia otro, pero también presenta la idea de un estruendo, un ruido fuerte. Sacar un ruido, podríamos traducirlo así si nos ponemos muy textuales, sacar un ruido. Pero dice que ellos divulgaron la palabra de Dios. Es decir, compartieron con tanto ánimo, compartieron con tanto entusiasmo, con tantas ganas la palabra de Dios, que eso llegó a hacer eco en todo lo que los rodeaba. Es decir, no se cansaron, no pararon, no escucharon y bueno, ya, sentémonos aquí, ya escuché la palabra de Dios. No, ellos salieron de ahí motivados a seguir trabajando, salieron motivados a seguir ese ejemplo que Pablo les dio. Listo, él vino aquí, nos compartió la palabra, nos predicó, ahora nosotros hagamos lo mismo. Ahora nosotros vamos a hacer lo mismo que Pablo hizo. Lo hicieron con iniciativa propia. Mis hermanos, no esperemos a que de aquí venga el pastor y nos diga, hermano, ya le habló de Dios al vecino. Hermano, recuerde que debe compartir la palabra de Dios y si es un líder, mucho menos vaya a sentarse a esperar a que lo llame otro líder, a que lo llame el pastor, alguno de los pastores y le diga, hermano, debe compartir la palabra de Dios. No, un líder ejemplar es incansable y por su propia iniciativa, por él mismo nace el compartir la palabra de Dios. Nace el compartir la palabra de Dios y recordemos que nos rodean familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de académicos, compañeros en la academia, todo lo que corresponde al estudio. Allí debemos llegar con la predicación de la palabra de Dios. Ahí debemos llegar. Nuestro trabajo en la obra del Señor no es venir cada cierto tiempo a la iglesia, sentarnos, escucho la predicación, uy, qué bonito, uy, nos dieron palo, uy, hoy estuvo reconfortante, me paro, me voy a la casa y espero el otro día para volver a recibir palabra. No, nuestra misión es predicar el evangelio, nuestra misión es compartir el evangelio. Y la misión de los líderes con su ejemplo en la predicación, con su ejemplo en el compartir la palabra de Dios, impactar la vida de otros para que otros también lo hagan. Entonces, si el líder es el primero que se echa para atrás, cuando hay que salir a evangelizar, cuando hay que compartir la palabra, no esperemos que el resto de la iglesia así lo haga. Hace unos días decía alguien, no estaba haciendo nada, y otro estaba ocupado por ahí y se encartó con algo, y decía, ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo. En vez de decir, ayudémoslo, ¿cierto? Me incluyo yo también en ese trabajo, me incluyo yo también dentro de lo que hay que hacer. Pero no, a veces como líderes nos quedamos esperando que otro haga la tarea, que otro sea el que vaya. Y no, mis hermanos, como líderes tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser el ejemplo en la casa de compartir la palabra, en la iglesia de compartir la palabra, en el barrio, en cualquier lugar en donde estemos, debemos ser ejemplo de compartir la palabra de Dios con iniciativa propia.
Después de que dice, bueno, que partiendo de ellos la palabra de Dios había sido divulgada, dice no solo en Macedonia y Acaya. Macedonia es un lugar, una provincia compuesta por varias ciudades. Ellos estaban en Tesalónica, pero Macedonia era como una ciudad dentro de un departamento, si lo ponemos en términos más de nosotros. Y resulta que ellos no se quedaron con que escuchamos la palabra aquí, vamos a compartirle a los de aquí. No, ellos divulgaron la palabra en todo Macedonia, es decir, en todo su departamento. Se preocuparon por la predicación de la palabra a manera local dentro de su departamento. Es decir, una localidad, pero la ampliaron bastante. Muchas veces nosotros pues nos quedamos en lo contrario. No es que yo soy de aquí y yo comparto es aquí, y en otro lado no, porque allá voy de vacaciones, en otro lado no, porque voy a trabajar, en otro lado no, por esto, por lo otro, y no compartimos. Estas personas en toda su región estaban tan motivados, estaban tan convencidos de lo que habían recibido, que salieron y predicaron en su localidad. Dice en Macedonia y Acaya. Acaya es el, por decirlo así en términos nuestros, el departamento vecino, otro departamento. Es decir, fueron regándose, fueron expandiéndose, no se quedaron como nosotros somos de Ocaña, trabajamos en Ocaña, entonces predicamos en Ocaña y más nada, no. Si seguimos el ejemplo que dieron estas personas, estuvieron en Tesalónica y se fueron extendiendo hasta abarcar todo ese departamento, se fueron extendiendo hasta abarcar ya incluso el departamento que estaba al lado. Mis hermanos, debemos trabajar por predicar la palabra de Dios en nuestra localidad, en todo lo que nos está rodeando. No esperemos que ese trabajo lo hagan otros. Y si nosotros nos ponemos a pensar, hay religiones o sectas que ellos sí salen a compartir la palabra de Dios, que ellos sí motivan a los demás a compartir la palabra de Dios a todos los miembros. Y nosotros, si nadie nos dice, no lo hacemos. No, pero es que si no vamos bastante, yo no voy. No, tenemos que estar convencidos de lo que creemos, ponernos los pantalones, amarrárnoslos y salir a predicar el evangelio. Mis hermanos, no esperemos, no le dejemos ese trabajo a otros líderes. No nos quedemos sentados esperando que otro haga el trabajo cuando los principales ejemplos debemos ser nosotros mismos. Y esto que ellos hicieron tuvo un impacto local, ¿cierto? Ya veíamos que en Macedonia y en Acaya. Pero el pasaje continúa diciéndonos que ese impacto se extendió por todo lugar. Dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. La obra de estas personas fue tan grande, su trabajo fue con tanto entusiasmo, con tanto ánimo, con tantas ganas, con tanta disposición, que lo que ellos creían, que sus convicciones, de lo que ellos estaban convictos, llegó a extenderse por todo lugar. Recordamos, Tesalónica era una importante ciudad de intercambio comercial, por lo cual entraban gente de otras ciudades, y esas personas de otras ciudades, al ver el ejemplo de ellos, salían también motivados. Predicamos también con nuestro ejemplo, predicamos también con nuestro actuar. Nuestra fe en Dios, en vivir nuestra fe en Dios nos lleva también a impactar la vida de otras personas, nos lleva a impactar corazones de otros. Y con un buen testimonio podemos hacer que la palabra de Dios se extienda, así como lo hicieron los tesalónicos, que lo hicieron, dice, en todo lugar vuestra fe se ha extendido. Un trabajo increíble, un trabajo grande. Imagínense ustedes que estén hablando en cualquier parte de Colombia, de nuestra iglesia, porque compartimos la palabra de Dios. Que en cualquier parte de Colombia estén hablando de nuestra iglesia porque tenemos líderes que están compartiendo la palabra de Dios y que están siendo modelos en la predicación de la palabra de Dios. El trabajo de estas personas fue incansable, no pararon. Tanto que eso el versículo 8 al final lo menciona, dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de ¿qué? Nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Quedaron tan motivados con el ejemplo de Pablo, quedaron tan motivados con el trabajo que estaba haciendo Pablo en este lugar, con el trabajo que estaba haciendo Pablo, que hizo Pablo,
con ellos que todos salieron a trabajar, todos salieron a predicar, salieron a compartir la palabra de Dios, cumplieron su misión, se formaron, se levantaron nuevos líderes, porque cuando hay un buen liderazgo, cuando hay un liderazgo ejemplar, eso está sentando las bases para que sigan creciendo y levantándose nuevos líderes ejemplares. Y esa predicación de Pablo hizo que ellos también pudieran formarse bien, salir y hacer un trabajo tan bueno que Pablo decía, ya no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes llegar a una iglesia, llegar a un lugar donde ya todas las personas han sido alcanzadas por el Evangelio de Dios? Pongámonos solo en este sector, en el sector del Milanés. Ya le hemos compartido, los que son de esta zona, han compartido la palabra de Dios, por lo menos a los de la cuadra en la que viven. Ya le han compartido a todos. De modo que el pastor o los líderes de la iglesia puedan decir, no, a esa cuadra no hay necesidad de ir. A ese lugar no hay necesidad de ir porque el líder que está allá, la familia que está allá, está cumpliendo su trabajo a cabalidad. Está cumpliendo en buena manera su trabajo. ¿Lo estamos haciendo? ¿O seguimos sentados esperando a que sea el pastor, a que sea el líder, a que sea un anciano? Y si soy líder o anciano y no estoy haciendo eso, pues imagínense. ¿Qué otros líderes voy a estar formando? Líderes flojos también, porque si ven mi ejemplo flojo, el que se va a levantar se levanta flojo. ¿Por qué? Porque es que el líder que me enseñó a mí no lo hacía, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, que seamos incansables en la predicación de la palabra de Dios. No podemos seguir sentados esperando que nos digan, no podemos seguir poniendo excusas. Y es muy triste llegar a iglesias donde tienen que estar el pastor arrastrando a los demás líderes, donde tienen que estar los líderes arrastrando a los demás hermanos, pidiéndole, hermano, vamos para culto, hermano, venga a la iglesia. Hay que motivar, sí, hay que decir, sí, pero a veces hay que rogarle más a los hermanos más antiguos dentro de la iglesia que a los mismos hermanos nuevos. A veces los más antiguos son con los que más luchas tenemos. A veces los más antiguos son los que menos se quieren esforzar en cumplir la misión, cuando son los que más han recibido, cuando son quizás los que más se han capacitado, cuando son los que más deberían estar trabajando o orando en pro de la predicación de la palabra de Dios. A veces es con ellos que hay que lidiar. Y allí encontramos frases dentro de la iglesia, ¿cierto? Un líder ya antiguo, una persona antigua en la iglesia, y diciendo, es que el pastor no me invitó al culto. Es que el hermano no me invitó a la iglesia. Hombre, tenemos que esperar para hacerlo cuando el compromiso es con Dios, ¿cierto? Y como líderes y como creyentes supuestamente maduros, tenemos que esperar a que haya alguien que nos esté arrastrando. ¿No le parece suficiente con que Dios nos esté llamando, con que Dios nos esté diciendo por su palabra que debemos congregarnos, con que Dios le esté diciendo por medio de su palabra que debe predicar? Aparte de que esté Dios allí recordándole, tiene que estar otro allí, como con el ganado cuando está terco, que tienen que estar haciéndole fuerza para que se acerque. Mis hermanos, como líderes, como creyentes espiritualmente maduros, no podemos estar esperando ser arrastrados por otros líderes. No podemos estar esperando ser llevados por otros líderes, no. Más bien debemos ser nosotros los que vayamos a enseñar a otros. Debemos ser nosotros los que salgamos a traer nuevas personas. Debemos ser nosotros los que hagamos ese esfuerzo por compartir y por atraer nuevas personas a Cristo. Un líder modelo en la predicación de la palabra no pierde oportunidad de compartirla. No importa en dónde esté, no importa cuál sea la situación, no importa lo que sea que esté pasando. Un líder ejemplar está dispuesto a compartir la palabra del Señor, cualquiera sea
su contexto, está dispuesto a hacerlo. Entonces, mis hermanos, llevamos dos maneras en las que como líderes debemos ser modelos, ¿cierto? Debemos ser modelos incondicionales, debemos ser modelos incansables, pero hay un último aspecto que lo vemos en los versículos 9 y 10. Si hay un hermano que desee leerlo con fuerte voz, puede hacerlo. Versículos 9 y 10. Amén. Un líder ejemplar, un líder modelo en la predicación de la palabra de Dios debe hacerlo amorosamente, con amor. Y sabemos que el amor es procurar el bien al otro, es hacer el bien al otro, esperar el bien para otra persona. Eso es amor, desear que el otro se encuentre bien y obrar para que pueda estarlo. Y en esos pasajes vemos esa manera amorosa en la que Pablo fue ese ejemplo de líder, ese líder ejemplar, ese líder modelo. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, hablando de esas personas que habían sido impactadas por el trabajo de los tesalónicos, de la iglesia en Tesalónica. Dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Cuando dice cuentan, es que a Pablo le decían qué estaba pasando con esa iglesia. Él ya no estaba en ese lugar. A Pablo le tocó salir de ese lugar, le tocó irse de allí, pero estando en otro lugar, allí donde tuvo que escapar, estando en ese otro lugar, Pablo dice que ellos cuentan, es decir, a Pablo le llegaba información de esa iglesia. Y muchas veces nosotros cuando nos dicen algo de otro lugar, yo ya no soy de allá, yo allá ya no pertenezco, así que a mí no me molesten con eso. Eso es problema de otro. Eso es asunto de otro. Pero no, Pablo escuchaba, dice, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Cierto? A Pablo le llegaba información y Pablo se alegraba en eso. Y eso está en el versículo 2, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo estaba agradecido y contento por ese trabajo, por eso que estaban haciendo estas personas, por escuchar todas esas cosas buenas que les decían de ellos. Pablo estaba contento, estaba agradecido con el Señor. Dice, la manera en que nos recibisteis. Cuando dice eso, Pablo llegó y recordamos cómo decía que recibieron la palabra en medio de tribulación. ¿Con qué? Con gozo, ¿cierto? Pablo llegó y los recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. Es decir, en medio de esa tribulación se sentaron a escuchar. Los recibieron de buena manera, los recibieron con agrado. Y no solo eso, también dice la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Pablo estaba contento porque en ese lugar, con tanta influencia idólatra, con tanta influencia religiosa, ellos se convirtieron de esos ídolos, ¿para qué? ¿Hacia quién? A Dios. Es decir, cambiaron su manera de vivir. Esos a quienes seguían, a quienes servían, lo cambiaron. ¿Para qué? Para seguir y para servir a Dios. Y Pablo estaba contento con esa obra. Un líder espiritual modela amorosamente, preocupándose entonces, interesándose por el testimonio de los que le oyeron, de las personas a las que él les compartió. Nuestro trabajo con las personas no termina con la predicación de la palabra y listo, terminé, me voy. No, debe ser un proceso continuo, interesados en saber qué es lo que está viviendo esa persona, interesados en saber cómo sigue. Y allí la importancia entonces de predicar, pero también de visitar, de discipular, de afirmar a estas personas, a los que nos oyen. Mis hermanos, el trabajo no queda solo con decirle a alguien o comentarle el evangelio una vez,
No, debemos estar allí constantemente como muestra de ese amor que el Señor nos da. Y también afirmándolos en tal manera, como dice el verso 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, que hizo esa obra redentora. Es esperar, es la idea de afirmar, de fortalecer. Es decir, que un líder amoroso se preocupa porque estas personas permanezcan arraigadas en el Evangelio. Mis hermanos, el líder ejemplar debe amar a las ovejas, debe amar a todas esas personas a las que le comparte la palabra de Dios. Un líder modelo en la predicación de la palabra de Dios no descuida a quienes le comparte la palabra, sino que procura su bien. Si recordamos el ejemplo de la película, este entrenador procuró el bien para los jugadores. Buscó que fueran íntegros, ¿cierto? Buenos académicamente, buenos en comportamiento y buenos en el deporte. Él procuró eso para cada una de esas personas que estaba entrenando. Y si miramos eso con lo que Pablo hizo también, ¿cierto? Podemos ver que en la iglesia, si lo hacen afuera, si lo hacen en un deporte que no trasciende, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros dentro de la iglesia? Seguir ese modelo de Pablo, quien fue modelo en la predicación de la palabra de Dios, un modelo incondicional, un modelo incansable, un modelo amoroso de la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, debemos entonces estar nosotros comprometidos como líderes, debemos estar firmes y comprometidos en la palabra de Dios, entendiendo que todo lo que nosotros hacemos, hay otros que lo están viendo y van a imitar. Si queremos que se sigan formando buenos líderes, nosotros debemos ser parte de un buen liderazgo también. Debemos ser buenos ejemplos para que los que vienen detrás de nosotros puedan levantarse también como buenos líderes, como líderes modelos. Un liderazgo ejemplar en la predicación de la palabra impulsa a la congregación a cumplir con la misión evangelística. Amén. Creo que no están convencidos. Un liderazgo ejemplar, a ver, los líderes por lo menos entonces, o los que consideren que son líderes en algún lugar. Un liderazgo ejemplar en la predicación de la palabra impulsa a la congregación a cumplir con la misión evangelística. Amén. Así es, hermanos, pongámonos de pie, pónganse de pie y vamos juntos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos modelos, que nos ayude a ser dignos de imitar, como dice 1 Corintios 11:1, como decía el mismo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que nosotros podamos decirle eso a otra persona, como líderes dignos de imitar, como líderes buenos líderes, como líderes modelos. Cierre sus ojos, dele gracias al Señor por mostrarle ese ejemplo de Pablo en la predicación de la palabra de Dios y pídale que lo ayude a ser ejemplo en la predicación. Padre Celestial, te damos gracias, mi buen Dios, por tu palabra. Gracias porque en ella nos muestras diferentes modelos de cómo debemos actuar nosotros, Señor. Nos muestras diferentes modelos de cada cosa que debemos hacer. Y en este caso te damos gracias porque nos has enseñado que como líderes debemos ser modelos en la predicación de la palabra, Señor. En la predicación de tu palabra, de ese plan perfecto, ese plan de amor que tú has tenido para nosotros. Gracias, Señor, porque nos enseñas que debemos ser ejemplares, dignos de imitar. Y, Señor, quedamos con este gran compromiso, sabiendo que en muchas ocasiones te fallamos en esta área, sabiendo que en muchas ocasiones, Señor, no somos ejemplo de líderes o no somos buenos ejemplos, sino que nos dejamos llevar por el cansancio, por la pereza, por lo que otros puedan decir, Señor. Ayúdanos, Señor, a mejorar, ayúdanos a cambiar, a dejar de lado todas esas excusas que podamos poner y ayúdanos a ser ejemplos
en el compartir tu palabra como lo vimos hoy, Señor. A ser incondicionales con la predicación, incansables, a ser amorosos con esa obra de predicar tu palabra. Dejamos nuestras vidas en tus manos, en Cristo. Amén.